bienvenidos a un nuevo martes a Sin Trincheras. En el programa de hoy, que da la bienvenida a esta temporada 3, hablaremos del conflicto entre Palestina e Israel, un conflicto sin solución. Durante décadas, uno de los mayores focos de tensión en Oriente Próximo ha sido el conflicto entre Palestina e Israel. Aunque hayan transcurrido más de 70 años desde la formación del Estado de Israel en 1947, lo cierto es que los conflictos entre la comunidad judía y árabe ya venían de antes. Hoy hablaremos del pasado, presente y futuro del conflicto entre Palestina e Israel. Hablaremos de la situación allí y de las posibles soluciones a este conflicto que dura más de 70 años. Empezamos. Para hablar de Palestina e Israel, contamos con Diego Checa, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Granada. Trabaja como profesor ayudante doctor en el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada y es Visiting Researcher en el Center for Trust, Peace and Social Relations de Coventry University, Reino Unido. Es miembro del Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada y del Center for International Cooperation and Development Studies en la Universidad de Budapest. Con una formación de historiador, se ha especializado en el estudio de la teoría y de la práctica de la acción no violenta y de la gestión internacional de los conflictos desde la perspectiva de la historia del tiempo presente, de la historia de las relaciones internacionales y la investigación para la paz. Su experiencia investigadora le ha llevado a desarrollar proyectos en América Latina, Oriente Medio y Europa Meridional. Buenas tardes, Diego. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias, Eugenio, por contar conmigo para este debate. Un placer. Te adelanto la pregunta, ¿no?, para introducir un poco el tema. ¿Qué ocurre hoy en el conflicto entre Palestina e Israel? Bueno, pues en la región de Oriente Medio y en esa zona del Levante Mediterráneo, en Palestina e Israel, pues lo que desde mi punto de vista ocurre es el mantenimiento de un proceso de colonización, un proceso colonial que sigue vigente y donde una población está subordinada a otra. Y pues existen las lógicas dinámicas de dominación y subordinación en esa región y todo ello pues sostenido por unos altos niveles de violencia, ¿no? Eso es, de manera muy sucinta, lo que ocurre allí, ¿no? Lo entraremos en materia. También contamos con Alberto Priego, doctor en Relaciones Internacionales, licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, con especialidad en Relaciones Internacionales, Convención en Estudios Europeos. Ha sido Visiting Scholar en think tanks como East West y universidades extranjeras como University of Reading, Coimbra o en la School of Oriental and African Studies Postdoctoral Fellow. Se incorporó a la Universidad Pontificia Comillas en 2010. Colabora con asiduidad con diferentes medios de comunicación, El Mundo, El Confidencial, El País, Radio Nacional de España, La COPE, etc. Buenas tardes, Alberto. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Hola, buenas tardes. Te traslado la misma pregunta. ¿Qué está pasando hoy en Palestina e Israel? Bueno, pues yo veo, es un conflicto que se remonta, vamos a decir, a los años 30, y realmente son dos conflictos. Uno es el conflicto árabe-israelí, otro es el conflicto palestino-israelí. Yo veo dos conflictos. Un conflicto que, en cierto sentido, pues ha evolucionado, que es el conflicto árabe-israelí. Hay distintos estados árabes y musulmanes que han decidido normalizar las relaciones con Israel. Los últimos pues, han sido Sudán, Emiratos Árabes, Bahrein, Marruecos, con los acuerdos de Abraham, y el conflicto palestino-israelí pues es quizá el que está más estancado. La población palestina está dividida,
digamos que hay dos formas de entender la relación con Israel. Una es pues, la que está bajo el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, que vive esencialmente en Cisjordania, pues que es más o menos la relación tradicional que ha tenido con Israel, y luego pues la que vive en la Franja de Gaza, que es una población que está bajo el gobierno de Hamás. Unos tienen una visión más conflictiva que la otra, menos cooperativa, y eso es un poco a grandes rasgos la situación según mi opinión. A los dos. Quería introduciros, bueno, habéis hablado un poco. El mundo judío, bueno, está celebrando hoy la entrada del nuevo año, ¿no? El 5782. Aprovechamos para dar un saludo. ¿Qué es ser judío, no? Queríamos que expliquéis, ¿no? ¿De dónde nace la legitimidad para la creación del Estado de judío en el mandato británico de Palestina? Empezamos con Diego. Bueno, la legitimidad en aquel momento de los que van a controlar el territorio después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? El Reino Unido empezó a dictar los designios de una región. Es cierto que va a conseguir también que le validen ese reparto que va a hacer con Francia de Oriente Medio, se va a validar la predecesora de Naciones Unidas, de la Organización Internacional de las Naciones, y le va a dar el mandato sobre Palestina a Gran Bretaña, un poco reconociéndole pues, la ocupación del territorio y los acuerdos ya que había establecido con Francia para repartirse los antiguos territorios del Imperio Otomano después de la Primera Guerra Mundial. A partir de ahí el Reino Unido llega a un acuerdo con algunos líderes del movimiento sionista que querían el establecimiento de un Estado judío sobre ese territorio, y empieza a facilitar la emigración de población judía a ese territorio, ¿no? Van a ser nuevos colonos, una judía que ya vivía en aquel territorio, y que en cierto modo viene a continuar algo que ya había empezado también durante el Sultanato Otomano, había sido también esa emigración judía a este territorio, ¿no? A partir de ahí va a ser por un lado el Reino Unido, y luego después cuando el Reino Unido decide devolverle las llaves del territorio a Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, pues serán Naciones Unidas ya las que determinen, ¿no? y le dé legitimidad a la creación del Estado de Israel a partir de 1948. La palabra, Alberto, ¿estás de acuerdo con la interpretación que hace Diego? Bueno, yo voy a expresar cuál creo que es mi opinión. Durante el siglo XIX hay una serie de pogromos, de actos de antisemitismo que provocan desde el siglo XIX un movimiento para unos de liberación nacional, otro de ideología, que es el sionismo, cuyo no principal, pero más conocido padre es Theodor Herzl, que no ve otra solución que crear un Estado en el que pues, los judíos puedan vivir como ellos deciden, ¿no? Como ellos consideran que es forma apropiada. Donde deciden, hay distintos lugares, se habla de Argentina, Uganda, y se habla también de un territorio que está bajo el control del Imperio Otomano, que es el actual Estado de Israel. Y hay una inmigración que no es fácil, en ningún caso digamos que hay un consentimiento por parte de los británicos que llegan incluso a prohibir la inmigración. En los años 30 pues, hay distintos enfrentamientos, por ejemplo, hay una masacre en Hebrón, donde previamente había convivencia israelíes, porque los judíos siempre han vivido en Palestina, lo que se llama Palestina. Desde hace 4.000 años, realmente, ¿no? En momentos hubo más, pero la presencia siempre ha estado ahí. Lo que ocurre es que no podemos plantearnos no podemos plantear las mismas lógicas en el siglo XIX. Es decir, ¿dónde viene la legitimidad? Pues la del Estado de Israel, Estado predominantemente judío, pero donde hay un 25% de población que es árabe, donde hay tantas minorías, tanto religiosas como étnicas, viene de las Naciones Unidas, que acuerdan un plan para el territorio que ocupa Israel y la Autoridad Nacional Palestina y la Franja de Gaza. Se vota
y bueno, pues se acepta la partición, ¿no? Había dos partes, una parte concedida a los árabes, otra parte concedida a los israelíes, con la capital que era Jerusalén dividida, un territorio internacional, digamos, y luego hay incluso un programa económico para compartir las economías o para actuar, ¿no? Para cubrir interacción. ¿Qué ocurre? Pues, en un momento dado los árabes, el día después de esta votación, los árabes no aceptan esa situación, ¿vale? Que viene legitimado por las Naciones Unidas y empieza una guerra, primero una guerra entre palestinos e israelíes, podemos decir, y luego ya entran todos los árabes. Realmente la tragedia de los palestinos viene de los pueblos árabes. Después de la guerra de independencia, se llama la Nakba, lo que ocurre es que los palestinos quedan sin tierra porque una parte de la tierra la ganan los judíos israelíes, mejor dicho, en el campo de batalla y una cosa que no se suele decir, la franja de Gaza la ocupa Egipto y Cisjordania, lo que es Jordania y fuera de Jordania se llama de West Bank, lo ocupan los jordanos, Jerusalén este lo ocupan los jordanos. Realmente los palestinos los expulsan el territorio, buena parte del territorio que había concedido a los árabes, pues los expulsan de allí y ese territorio está ocupado hasta el año 67 por Egipto y por Jordania. Por lo tanto, me estoy enrollando mucho. Debería de ver, de la comunidad internacional que en ese momento era las Naciones Unidas, que aprobó una resolución, divide un territorio en dos, que es aceptado por el naciente Estado de Israel, palestinos, y los árabes no aceptan y piensan que pueden en un momento dado tener una mejor situación. El tema, permíteme que ahora paso, digo, pero enlazando lo que está diciendo Alberto, ¿qué hay de aquel ya resolución de la ONU, ¿no? ¿Se respeta hoy algo o ya eso es papel mojado, ¿no? Y ya contéstale ya con todo a Alberto. No, iba a comentarle que claro, en esta narración de los hechos, ¿no? Que nos lleva al año 48, se obvia una cosa, y es que la población autóctona palestina no está contenta en absoluto con el aumento de la migración judía al territorio, sionista al territorio, y ya en los años 30 revueltas contra ese movimiento sionista como los británicos por la autodeterminación. Los años de la gran revuelta árabe ocurre al mismo tiempo que la guerra española, ¿no? Es muy curioso. Entonces, no es que la población estuviera feliz bajo el mandato británico y que el problema lo solucionan los pueblos árabes cuando en el 48 Naciones Unidas divide el territorio entre la comunidad judía y la comunidad palestina. El problema viene de antes, viene de una comunidad árabe-palestina que ha ido desarrollando nacionalismo en los años 20, 30 y que piden la autodeterminación sobre el territorio en el que vivían y no se lo permiten, ¿no? Entonces, bueno, ellos piensan que la sustitución del mandato británico por una entidad como el Estado israelí en el 48-49 es la continuación de la colonización europea. Veremos que pues, esta población que migra a Palestina viene de Europa, ¿no? Entonces, viene de otros lugares, pero muchos de ellos son de origen europeo, ¿no? Entonces, para ellos era la continuación del mandato británico, de la colonización británica por otros europeos, ¿no? Y Eugenio, repite la otra cosa que habías planteado. Lo que estaba comentando Alberto, ¿no? Del mandato de, la resolución de la ONU de 1948, ¿no? De la creación del Estado de Israel. ¿Qué se respeta hoy en día de eso? ¿No? ¿O es ya papel mojado, ya es otro contexto diferente en el que ya hay otra dinámica? De la resolución 48. El tema del territorio, ¿no? El territorio hoy en día ya es mucho más, ¿no? Del Estado de Israel respecto a lo que se planteó en el 48. Sí, pero digamos que en aquel momento lo que surge la legitimidad del Estado de Israel, que ya no es cuestionable, o no se debería de cuestionar porque tiene la derecho internacional, de las instituciones, reconocimiento internacional, y eso yo creo que más o menos se ha mantenido, ¿no? Y al final el consenso palestino ha sido ir reconociendo esta situación. Jamás las últimas modificaciones, ¿no? Que han hecho sus documentos internos y demás, pues ya empiezan a aceptar
aceptar la realidad del Estado de Israel, ¿no? Eso sí, sobre las fronteras anteriores a 1967, que es lo que la comunidad internacional reconoce. Bueno, cambia un poquito de tercio, ahora voy a seguir con Alberto. Al comienzo hablabas de los otros países árabes, ¿no?, que han sabido, digamos, amoldar, ¿no?, sus relaciones con el Estado de Israel. ¿En qué tesitura, ¿no?, deja hecho a Palestina? ¿Le fuerza a pactar, a llegar a acuerdos con Israel? ¿Cómo está hoy, digamos, el conflicto entre ambos? ¿Es legítimo? Hablaba de Hamás, Diego Checa. ¿Es legítimo el terrorismo de Hamás? ¿Es simplemente una estrategia de expresión del legítimo derecho de resistir de los palestinos o es un grupo terrorista? Alberto, te preguntaba a ti. Perdona, ¿qué le pregunté? Ay, perdona. Porque, bueno, que hablaba al principio, ¿no?, del tema que los estados árabes, ¿no?, ya se habían, digamos, alineado con el Estado de Israel y ya estaba como, digamos, Palestina el único que no sabía, digamos, no es el único. Pero a ver, de los pocos, ¿no? De los pocos, digamos, en un... A ver, la realidad es que Israel es un estado próspero, es un estado democrático, un estado donde el 95% es árabe, donde el capitán israelí es árabe, donde el vicerrector de la universidad debería de ser una mujer árabe, donde buena parte de los médicos del hospital Hadassah son árabes. Es decir, es una sociedad donde uno de los partidos que apoya al gobierno actual no solamente es árabe, sino que es un partido islamista. La realidad es que todas las sociedades diversas Israel es súper diversa. O sea, no podemos decir que son judíos esencialmente europeos, muchísimo menos. Están los israelíes que viven de países árabes. Son 7 millones de personas que en el año 49 tienen que salir de los países árabes son perseguidos como no me sale la palabra en español, pero como venganza, decir eso, como retaliation, pues por la guerra del 49 son acogidos en Israel con sus dificultades. Cuidado, que es una población que está acostumbrada a otro tipo de relaciones sociales, que apenas hablan hebreo, que han tenido que adecuarse a una forma más europea de vivir, etcétera. Entonces, Israel es un país lamentablemente es la única democracia en Oriente Medio. Túnez es un poco la que pues estaba saliendo de esa dificultad y ahora no ha retrocedido. Entonces es normal que haya una normalización de las relaciones con Israel. Es absolutamente normal. Yo soy el príncipe Bin Salman, pues en unas conversaciones privadas en 2016, nosotros no tenemos ningún problema con Israel. Entonces, esa solidaridad árabe que ha habido durante años, un montón que no da más. Y los intereses nacionales de los estados árabes pues chocan con la solidaridad palestina. Y es cuando rompen pues los tres de Jartún, y empiezan a reconocer es que hay muchos estados árabes. No digo musulmanes, que hay más. Estados árabes y reconocen a Israel que tienen relaciones diplomáticas, Mauritania en el 99, Marruecos, Egipto en el 79, Jordania en el 94, Bahrein, Emiratos, probablemente ahora Qatar ha girado un poco, pero Qatar estuvo en la línea también de reconocer una oficina de intereses económicos en Doha, Israel, ¿no? Entonces, la realidad es que lamentablemente los palestinos se quedan solos y lamentablemente para los palestinos la Autoridad Nacional Palestina pues no hace lo que le deja espacio a Hamás, que jamás es un grupo terrorista evidentemente. Esa era mi pregunta. Para mí ¿Hamás es un grupo terrorista o es la expresión del legítimo derecho de resistir de los palestinos? Ojalá no fuera un grupo terrorista, fuera un grupo islamista como es la rama palestina de los hermanos musulmanes, y yo soy de los que piensa que los partidos islamistas siempre hay que respetar los límites constitucionales, deben existir y deben gobernar para que se moderen, pero lamentablemente Hamás no es un grupo pacífico. Entonces eso es una desgracia que tienen los palestinos que viven en la franja de Gaza y que sufren. Perdona que incida ahí, ¿no? ¿Es un contexto pacífico el conflicto entre Palestina e Israel?
Dice, jamás no es pacífico. En contexto pacífico. No es pacífico. Puede ser violento, pero no es pacífico. Pero las relaciones con la Autoridad Nacional Palestina, por ejemplo, temas de seguridad y cooperación. Hay cooperación de inteligencia, hay cooperación de seguridad. Hay evidentemente tensiones, eso está claro. Pero hay cooperación. Jamás es imposible. Es absolutamente imposible. Pero Alberto, es lógico, es que jamás rechaza los acuerdos de Oslo, rechaza la Autoridad Nacional Palestina. Es que jamás representa, tú hablabas de democracia. Y hay muchos tipos de democracia. Israel es uno. Es cierto que es una democracia en Oriente Medio, pero además, tú hablas de que es diversa, efectivamente, eso es parte del sistema democrático que respeta todo eso. Pero igual que en otros estados democráticos, hay un 55% de esa población que mencionas, que es la población palestina, que vive son ciudadanos de Israel, y que según una asociación palestina de ciudadanos israelíes, sufren 65 leyes discriminatorias por parte del Estado de Israel. Esto lo dice Adalá. Han hecho un estudio y han ido seleccionando hasta 5 leyes que son discriminatorias contra ellos. Entonces, esto nos recuerda a lo que pasó en Sudáfrica. Sudáfrica era una democracia. No, en Sudáfrica no era una democracia. Que termine de acabar. Mira, en Sudáfrica había un grupo de personas que votaban todo plenitud de derecho y que posicionaban por la democracia reconocida internacionalmente como un tipo de democracia. Por supuesto, Israel no es exactamente eso, pero Israel dentro de su sistema y de sus estructuras y de sus instituciones, pues nos está marcando que por ciento de la población, como tú dices, está discriminada. Adelante, a ver. El Reino Unido, Sudáfrica, gracias. Y se estudia como los tipos autoritarios por ley, democracia racial, que excluye del sufragio activo y pasivo a una parte importante de la población. Eso no ocurre en Israel. En Israel hay partidos árabes. La lista conjunta la puedes llamar a otro partido RAN, como se quiera llamar. O sea, tiene derecho a participar a las elecciones a gobernar. Así es, existe. Además existe un tribunal que en caso de discriminación se puede acudir, se puede si te vulneran tus derechos, evidentemente te los van a reparar, pero insisto, es que hay figuras importantísimas de la sociedad que son árabes, futbolistas, uno juega en Sevilla, es el capitán de la selección de Israel. Yo no recuerdo que Sudáfrica racista hubiera ningún negro que fuera capitán de la selección. Posteriormente sí, pero eso no es así. Si has estado en alguna universidad israelí, es que están conviviendo los chavales de distinto todos lo creen ser, porque ser étnicamente árabes y étnicamente no árabes. Hay muchos cristianos dentro de los árabes. Y evidentemente es que ves que es una sociedad que funciona con las dificultades y las miserias que tenemos todos nosotros también en España. Pero Israel le frena cuando hay excesos del Ejecutivo, le frena la justicia. Es una democracia absolutamente plena. Pero incluso ha habido dificultades y discriminaciones contra propios judíos. En los años 70, buena parte de los judíos que no eran europeos, los iraquíes, los sefaradín, todos estos se sentían discriminados por los askenazís y montaron sus partidos políticos como el acudieron al Tribunal Constitucional. Es decir, que hay resort por parte del Estado de Derecho y sus políticas. De verdad, hacemos un flaco favor si decimos que todo lo que ocurre en Israel, lo de la apartheid, no te lo digo de forma personal, ni siquiera con algo peyorativo, pero es algo que no debemos repetir, es que es muy grave el apartheid. No hay campos de concentración en Israel. Los árabes que se quedaron en el año 49 dentro del territorio de Israel se les concedió el pasaporte israelí y tienen pasaporte israelí. Y el árabe es lengua oficial de Israel. Pero precisamente no me lleves al año 49, que se quedaron la población palestina en Israel cuando se expulsó a la mitad de la población palestina. Hubo una limpieza étnica y eso está acreditado por historiadores israelíes.
O sea, no me digas que, variedades se cometieron en eso. No lo quiero llevar allí, pero las guerras se cometen barbaridades. Y hubo en el empieza en Hebrón, en el 92, y hubo revueltas en el 36, y evidentemente cuando hay un conflicto en cualquier guerra se cometen atrocidades y se usa población. Pero mira, una revuelta del año 36, por ejemplo, o una guerra es una cosa. Cuando hay planes sistemáticos de fusión de la población y de un tipo de población, y que es una población, en este caso, era la población árabe, palestina, que vivía en territorio, aquí es una limpieza étnica un poquito diferente, un poquito es cierto que no había expulsión. No hay una expulsión de todos los árabes, de todos los manes, porque hay una población que se queda. Es decir, esto no es Bosnia, esto no es Sudáfrica, esto no es la Alemania. En relación a lo que estoy hablando, no quería introducir el tema de las colonias israelíes, ¿no? O sea, ¿a qué obedece esa estrategia, no? Estabas hablando de que no es algo, digamos, la limpieza étnica ni nada, pero cuando se establecen colonias, ¿cuál es la estrategia, no? ¿Cuál es la visión a largo plazo, no? ¿Qué se pretende con aquello? Diego, te dejo primero. Bueno, pues continuar con el proceso que se ha seguido antes de la creación del Estado de Israel, seguir colonizando ese territorio. Lo que pasa es que ahora, a partir del año 67, cuando lo hacen sobre los territorios de Cisjordania y de Gaza, pues internacionalmente es conocido, está prohibido estrictamente, y es una violación del derecho internacional humanitario. Entonces, a partir de ahí, todo eso sí, lo que ha venido después son condenas sistemáticas de que esa práctica realizada de Israel sobre el territorio es contraria a unos esfuerzos por la paz y es un crimen de guerra, ¿no? Contra el derecho internacional humanitario. A ver, sí, tengo alguna cosa escrita, controvertida, supongo, ante los ojos de muchos, ¿no? Vamos a ver, es mucho más complejo el tema de los asentamientos. Yo no llamo colonias. Y hay algunos asentamientos que se denominan outposts y otros son, digamos, legales. La realidad... ¿Son legales, has dicho? Sí. La realidad de las legales de acuerdo a la ley israelí. ¿Te acuerdas de las leyes internacionales? Pero la realidad del asentamiento, digamos, la política del asentamiento es un territorio distinto. Me explico. El territorio Cisjordania es un territorio que conquista los jordanos en una guerra. Y es un territorio en el que pues evidentemente la estrategia que se establece es distinta. Y cuidado. Y también es verdad que si existe cierta negociación se podrían haber utilizado para conseguir la paz. Es decir, Israel devuelve buena parte de los territorios. Israel que conquista el 67. Devuelve la península de Sinaí. Porque tiene a cambio unas garantías de paz. ¿Sí o no? Pero en un contexto, sí. Claro. O sea, en un contexto de pseudoguerra, no con Egipto, ¿no? Un conflicto ahí con Egipto. ¿No? Israel conquista el Sinaí en el 7 y hay unas negociaciones con la amenaza de Egipto, ¿no? Que también se verá reforzar. Pero bueno, adelante, perdona, no te quería interrumpir. Sí, o sea, entonces hay un gesto muy valiente de al-Sadat, ¿no? Que decide que va a Jerusalén a hacer una propuesta de paz. Y esa propuesta de paz le cuesta la vida porque le matan. Y Egipto firman la paz, tienen sus más y sus menos, ¿no? Momentos mejores, momentos peores. Pero la realidad es que pues bueno, la situación es mucho mejor que por Siria, con la que no se ha firmado la paz. Entonces el Golán sigue siendo israelí, ¿no? O sea, eso no... Los Altos de Golán son territorio israelí, pero es que Siria no hay un canal de parte de los Altos del Golán. Bueno, no todos los Altos del Golán, pero ya no hay un canal de comunicación. Sí hay asentamientos, ¿no? Bueno, ese territorio, por ejemplo, Estados Unidos lo ha reconocido como territorio israelí. Alberto, pero amigo, internacionalmente no reconoce el territorio israelí. No es el único que lo ha reconocido, más estados que lo han reconocido. Alberto, pero la posición de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad respecto a los territorios ocupados en el año 67 por Israel, ¿cuál es?
que es un acto ilegal. O sea, que el acto ilegal, la conquista y el mantenimiento de los territorios conquistados en el año 67. Bueno, vamos a ver, eso es la guerra. Sí, pero ¿qué dice Naciones Unidas? Lo que eso es ilegal, ¿verdad? Pues depende de lo diga, la declaración que lo diga, la resolución que lo diga. La resolución 242 del Consejo de Seguridad. A ver, también la última del año pasado. También dice Naciones Unidas que hay una partición y que esa partición debe ser respetada. Por eso no fue respetada. En el momento en el que Naciones Unidas, como decías tú, en el que la resolución 181 del 47 está papel mojado, y en el momento en el que Israel está rodeado de una serie de estados cuyo objetivo es borrar a Israel del mapa, evidentemente hasta las condiciones de una garantía de supervivencia es imposible que tú puedas en que la legitimidad del Estado de Israel en parte es reconocida internacionalmente y Naciones Unidas le dice que tienen derecho a existir y la reconoce al Estado. Evidentemente, pero lo que digan las Unidas también sobre los territorios de manera legal. Tú bien sabes, lamentablemente, a pesar de que se utiliza la palabra un término internacional, como tú bien sabes, no tenemos estructuras coercitivas a nivel internacional que obligan a los Estados a respetar las resoluciones. Por ejemplo, a respetar la 181. Es cierto, la ley internacional. La ley internacional es cuestionable internacional. Pero el derecho internacional humanitario, las convenciones de Ginebra, eso es derecho internacional. Israel ha conquistado un territorio fuerza y no lo ha devuelto. Vamos a ver, Israel se defiende en cuatro guerras. Sí. Claro. Es decir, tú me atacas, yo te gano, y una vez que te he ganado, te tengo que devolver el territorio. Esto como también pide el uso, el derecho internacional también pide el uso de la violencia salvo legítima defensa. Bien, artículo 51 de las Naciones Unidas. Es decir, si tú estás violando el derecho internacional, que es una cosa que viola todo el mundo, no se puede hacer. Sí, todo el mundo. No se puede por ejemplo, no se puede hacer ejecuciones como Estados Unidos en Afganistán, no se puede. Prácticamente todos los estados violan el derecho internacional. Lo que no podemos es pedirle a Israel que sea el más respetuoso con el derecho internacional. ¿Vale? Y en cambio, a sus vecinos no le vamos a pedir porque no sabemos exactamente por qué, pero no le vamos a pedir a Jordania, no le vamos a pedir a Siria, al Líbano, que no respete porque tiene un enemigo que es ilegítimo. A pesar de que no es igual. Si al Líbano, a Siria, a Irán, se lo pedimos igual que el derecho internacional. Si aquí el tema es no hacer excepción, porque uno esté más avanzado o otro, se lo pedimos. Por ejemplo, tiene más condenas en el Comité de Derechos Humanos Israel que Norte, o Arabia Saudita, o que Irán. Porque a lo mejor los tenemos claro que son estados que no son democracias, tienen regímenes totalitarios, tal y cual, y en la Organización Internacional se considera que ya están tiene más unido con esos crímenes, y en cambio representa la democracia. Y pues a lo mejor siendo democracia también tiene que tener un poco de respeto por el derecho internacional. Puede ser quizá, introduzco ya aquí a un gran amigo como es Estados Unidos. O sea, el paraguas de Estados Unidos le hace hacer cosas que otros no en la región no puede hacer o tener alguna salvaguarda o no. O sea, esa digamos, simbiosis entre Estados Unidos e Israel, no solamente en la región, ¿no? Vemos resoluciones, ¿no?, contra el bloqueo en Cuba que apoya Israel a Estados Unidos para que no hubiera, digamos, censurara el bloqueo, ¿no? Hay esa unión entre ambos que es beneficiosa para ambos. Yo creo, Alberto. Empezamos con Diego, ¿vale? Diego. No, se le iba a decir que yo creo que Alberto está conmigo en esto. Por eso, alguna cosa en la que vimos. Que cada vez menos es tan simbiótica la relación entre Israel y Estados Unidos. Cada vez Israel yo creo que actúa con mayor autonomía de Estados Unidos. Incluso en argumentos con políticas diferentes que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos en determinados momentos le hubiese gustado. No sé si es así, Alberto. A ver, yo no veo
A ver, yo no veo esa simbiosis tan continua. Depende mucho del presidente. Hay presidentes que son favorables y menos. Obama no ha sido absolutamente nada favorable a Israel. El presidente Trump, al cual no tengo ninguna estima, ha sido mucho más favorable a Israel. Pero lo que ha hecho el presidente Trump es una reconstrucción de facto. Es decir, trasladar la embajada a Jerusalén. Es una situación de facto. Es decir, es una cosa extraña pues, el hecho de que las políticas israelíes estén en Jerusalén y que las embajadas estén en Tel Aviv. Es decir, cuando tienen que acreditar, no lo pueden hacer en Tel Aviv. O si tienen que visitar a algún ministro, tienen que ir a Jerusalén. Es una situación de facto. Entonces, decir que es una relación simbiótica o incondicional, etcétera, me parece exagerado. El presidente Obama ha sido bastante hostil a Israel. Y de hecho, a mi modo de ver, yo le tengo bastante estima a Obama, pero creo que a nivel internacional ha sido bastante desastroso. Promovió el pacto con Irán, que se ha visto un error. En 2018 hay un informe que están siguen con el programa de armas nucleares. Se creó aquello de los talibanes buenos que son ahora los que tenemos el poder. Entonces, el presidente Obama, que tenía muchos aciertos, probablemente a nivel internacional, fue un absoluto desastre. A ver, yo entiendo que Trump será eso, el reconocimiento de una cuestión de facto, una serie de cuestiones. Y es así, pero volvemos a lo mismo. Porque Trump reconozca de facto una situación sobre el terreno no quiere decir que sea legal. Y volvemos al tema de Jerusalén, que es una ciudad dividida y ocupada. Ocupada la mitad de la ciudad por Israel. Por lo tanto, establecer las embajadas y demás de la ciudad por parte de los miembros de la comunidad internacional hasta ese momento y todavía hoy continúa siendo así, es una manera de no reconocerle a Israel la soberanía sobre la totalidad de la ciudad. Por eso mantienen las embajadas en Tel Aviv, ¿no? Muchos de estos países, la mayoría, ¿no? De Estados Unidos, de algún país más suelto por ahí. Entonces, yo creo que es importante señalar eso, no es una cuestión extraña, es que Israel está ocupando la ciudad. ¿No? Y al hilo de eso, cuando antes decías que Israel esto la discriminación, que existe, que tal. Mira, la población palestina en esa ciudad, que Israel proclamó en 1980, que acaba y demás, pues bueno, supone el 40% de la población de esta ciudad, de las partes de la ciudad, el 40% de la población es palestina, el 60% más o menos ser israelí. Bueno, esa población israelí y los barrios donde viven el 90% del presupuesto municipal. De facto se está discriminando a un 40% de la población palestina, simplemente recibe el 10% del presupuesto municipal. Eso significa que no servicios de recogida de basura, de salud, educación, de todo, ¿no? Entonces, son maneras, fíjate en Jerusalén, donde se percibe esa discriminación, ¿no? A ver, Jerusalén es conquistada en 67. Pero Jerusalén no está, digamos, bajo gobierno de Israel y bajo gobierno de Israel, por ejemplo, la Ciudad Santa, existe la libertad religiosa. Es decir, los judíos no podían rezar desde el año 47, año 49 hasta el 67. No podían entrar en la ciudad vieja. No podían ir a alguna de las naciones. Los cristianos tenían dificultades. Hubo una islamización de la ciudad vieja. Se vivió, por ejemplo, con tierras. Y ahora puede haber sus tensiones, puede haber problemas, pero los musulmanes, sean israelíes o no sean israelíes, pueden acudir a rezar. Tienen tiendas en la ciudad vieja. Pueden ir a la universidad, pueden ir a los colegios. Entonces,
podemos decir si es legal internacional, que es muy cuestionable, porque cuando hay un conflicto es complicado pedir a las partes que en todo momento respeten una legalidad internacional. Pero la realidad es que si vas a Jerusalén y eres musulmán, puedes entrar a la vieja. Y desde el 47 no. Y es más, destruyeron el barrio judío. Se cargaron las sinagogas. La famosa sinagoga que ha sido reconstruido hace muy poquito, la sinagoga Urba. Es que la dejaron destrozada y la utilizaron como establos. No sé si vi alguna noticia. ¿Pasa al contrario? Es decir, ¿te están derrumbando mezquitas o eso no pasa en Israel hoy? Yo no tengo ninguna constancia de que se derrumben. Es que Israel tiene una población importante compartida que es musulmana. Y no hay ningún problema en que eso sí. Es que esto no es un conflicto. A ver, no somos religiosos. Israel tiene estas relaciones con países musulmanes. Es decir, es un conflicto, si queremos llamarlo así, territorial con una parte de los árabes, porque hay otros árabes con los que no tienen ningún problema. Pero es que no es una cuestión religiosa, evidentemente. Yo, por ejemplo, en Cisjordania, en la ciudad de Nablus, hay una pequeña comunidad judía en lo alto de la montaña que está en estado de excepción. Igual que en los últimos años hemos estado allí varias veces viviendo en Nablus y no hay ni control militar ni nada para acceder desde Nablus a este lugar. No. Y de hecho, la gente de la ciudad de Nablus, aquella gente pues que fíjate, pues por el tema de las restricciones religiosas, en la ciudad de Nablus no se puede conseguir alcohol, pues suben a comprarlo a las tiendas judías que hay allí. O sea que no es un tema religioso, y la población judía que se ha quedado, esta pequeña comunidad en Cisjordania, pues vive ahí. Ha habido momentos de mayor tensión, pues en las antifadas, además, donde podían verse y temían sufrir ataques, etcétera, pero no es un problema religioso como ha dicho, ¿no? Esas comunidades siguen estando ahí. Por eso te digo, yo no te digo que en Jerusalén, pues eso, que efectivamente hay libertad de culto, la gente puede acceder, pero es que no es un problema, es un problema de negarle a parte de esa población que es importante, pues una serie de servicios simplemente porque pertenecen a una comunidad diferente. Ese es el problema. Y ese es el problema que se da en el Estado de Israel. Y que muchas veces, pues es lo que tú dices, no es que no hay una discriminación directa, no se ve tal, pero la población palestina sufre en maneras sutiles. O sea, tú en un momento determinado destinas más fondos a unos barrios, a otros, y no en función de la población que vive allí, o del volumen de población que vive allí, sino en función de otro criterio, estás discriminando. Y en la ciudad de Jerusalén se ve clarísimamente. Eso lleva, por ejemplo, a alimentar estereotipos de que van, yo qué sé, españoles de Madrid o más amigos de Granada, que van a la ciudad y dicen, qué bonita la ciudad de Jerusalén, y hay que ver la población judía del barrio del oeste y demás, es una población europea maravillosa, igual que nosotros, y en cambio la población palestina del este y tal y cual, pues es que son, pues fíjate, no tienen la basura en las calles, están mal iluminados, se nota que son, pues eso, más bárbaros, más alimentando los estereotipos, pues islamófobos, etcétera. En realidad no es que esa población sea así, simplemente no tiene las mismas condiciones de desarrollo y de servicios que por eso se las proporciona el Ayuntamiento de Jerusalén. Bueno, yo no tengo los datos a saber si invierte más en un barrio o en otro, pero la realidad es que cuando Jerusalén ha estado bajo control de Jordania, ha sido imposible la convivencia. Es decir, yo no digo que no pueda haber dificultades. Las hay en Barcelona, en cualquier barrio hay barrios más favorecidos, menos favorecidos, no lo sé. Pero la realidad es que si yo soy palestino, entendido palestino, árabe-israelí, tengo todos los derechos que tiene un judío o una persona que no sea creyente con pasaporte israelí. Eso es una realidad. Y hablar de apartheid es abiertamente falso. Es decir, no se puede comparar con la Sudáfrica racista, que eran los han considerado semi-humanos. Eso no es así. Y luego hay una cuestión, no sé si la vas a tocar o la vas a introducir, y es los palestinos han tenido pésimos dirigentes.
Y digo por qué. Pues porque los palestinos han tenido verdaderas oportunidades de conseguir un Estado. Y de conseguir un Estado, dicho sea de paso, la mayoría de los ciudadanos israelíes quieren dos estados. ¿De acuerdo? O sea, no un mezclado, confederados en dos estados. Y la última vez fue el famoso plan Olmert, el de la servilleta, en el que Olmert le ofrece a Abbas dijo es el mejor plan de paz que vas a poder tener. Lo tomas en bandejas y no lo quiso tomar. Te contesto al día siguiente le llamaron a la oficina y dijo, no, tengo que ir a Jordania, y ahí se quedó. Es decir, ¿cuál es la realidad? La posición de Israel cada vez es mejor, porque es un Estado próspero, es un Estado con cada vez mayor reconocimiento internacional, es un Estado que gracias a políticas de diplomacia pública de Hasbara, pues se está clarificando algunas mentiras como lo de la parte evidentemente que comete fallos. Hay una asociación de ciudadanos israelíes, palestinos, que te dicen que hay 65 leyes que son discriminatorias para ellos. No te lo estoy diciendo yo, son ciudadanos israelíes los que lo dicen. Pero es una asociación, es un conjunto de señores que se unen por una causa y que evidentemente no representan al conjunto de la sociedad. Eso es así. Pero la realidad es que los palestinos cada vez tienen menos apoyos internacionales y que los planes que les van a ofrecer cada vez van a ser peores. Y la lógica de paz por territorios, que en un momento dado les pudo permitir tener un Estado, evidentemente no como el que les gustaría, pero un Estado funcional y con una cierta capacidad, estaba abandonándose. Es decir, lo que les ofrecen ahora es la lógica que le ofreció Netanyahu en el 2011 y la que le ofrece Trump en el plan Trump en el año 2020, es la paz por prosperidad económica. Es decir, lo que le pasa al palestino de la calle es que no tiene trabajo. Es que la Autoridad Nacional Palestina no tiene capacidad para atraer inversión. Y un padre palestino necesita dar de comer a sus hijos tengan cierta prosperidad. Y eso no lo tienen hoy. Entonces si vas a Israel, que buena parte de los palestinos trabajan en Israel. Trabajan y ganan su dinero y lo llevan a sus casas. No solamente es dependiente, no se ha tenido unos problemas, es que es dependiente de Israel. Si Israel Palestina sería el garete. Perdona, no que argumento. ¿Y cuándo no se celebran elecciones en Palestina? Es decir, ¿por qué ha vuelto a aplazar las elecciones del presidente Abbas? Es que jamás es un gobierno islamista, eso no es un problema, pero es un gobierno que abraza el terrorismo, que lanza misiles, que se alegra de la victoria talibán, como hemos visto, y que genera muchas dificultades en su propia población. Pues dame la palabra, pero es que de la capacidad de, porque han lanzado bastante el... Sí, no, lo sé, si esto lo encajamos todo en el proceso de Oslo. O sea, lo que está diciendo Alberto es que el proceso de Oslo tendría que haber sido aceptado y profundizado por Israel y por Palestina. Los líderes palestinos tenían que haber aceptado eso. El problema que nos lleva a ese proceso de Oslo y a esa paz por territorios es que tal y como se ha diseñado beneficia a la parte que tiene la sartén por el mango aquí, que es Israel. Entonces, perfecto. Queremos democracia. Queremos que en este intercambio de paz por territorios nos reconozcamos los dos como entidades legítimas y los vecinos de Israel sean una democracia. Perfecto. Hay elecciones. Cuando gana aquella parte de la sociedad palestina y de aquellos partidos que no aceptan el proceso de Oslo, han ganado las elecciones, no se les deja gobernar. Y eso lo hace Israel. Con la complicidad de la sociedad internacional. Y por eso está Abbas mandando. Y por eso no ha habido elecciones, porque no ha habido elecciones por Alberto, pero no porque no se iba a ganar, sino porque se temían que iba a ganar. No os prohíbe esa paz. Bueno, es decir, el que fuerza el plan internacional
a Abbas a no reconocer esa victoria, a considerar un grupo terrorista jamás, ¿Por qué? Y está en su lógica. ¿Por qué? Y está en su lógica el proceso de Oslo y rechaza la paz por territorio, eso va en contra de las políticas israelíes de las políticas israelíes desde ese momento. Jamás es un grupo terrorista porque lanza misiles contra la población civil. Eso es una civil. Alberto, ayer israelíes sobre Gaza solamente atacaron objetivos militares. Es que el problema que tiene Hamas es que usa su propia población como escudos humanos. Venga ya, Alberto. O sea, cuando el ejército israelí derriba edificios y ataca hospitales y demás, siempre porque jamás lo utiliza como escudo humano a esa población. Los israelíes son señores normales como tú y como yo que no tienen ningún interés en bombardear a la población civil, porque entre otras cosas le van a machacar su propia opinión pública. Es decir, Israel... Pues Alberto, eso no es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. ¿No? En la última escalada de violencia, que jamás mete la cabeza porque quiere, porque no había ningún problema con la Franja de Gaza, lo que hacen es cuando derriban la famosa torre de telecomunicaciones, porque esencialmente ahí tienes la cadena de mando y la inteligencia de Hamas. Alberto, pues tenemos a la Corte Penal Internacional que está investigando lo que hizo pues que investigue Israel en Gaza en la guerra del año 2014, porque han encontrado indicios de que sí está atacando a población civil. Y veremos cómo se resuelve eso. Pero lo que no se puede ser es inocente y decir es que Israel no bombardea objetivos civiles. Solamente lo hace Hamas. ¿Con qué objetivo? Pues sí, te digo por qué. La diferencia fundamental es una. Mientras que Israel no quiere destruir a la población palestina ni quiere borrar del mapa a Gaza, ¿vale? En el proceso de disengagement del 2005 le da a Gaza, se lo regala, se lo entrega, quita los asentamientos y se lo da. En cambio, jamás quiere destruir el Estado de Israel. O sea, la diferencia fundamental es esa. Alberto, Israel no quiere destruir Gaza ni quiere destruir la población palestina. Israel, cuando bombardea la población civil en Gaza, es un castigo por apoyar a Hamas y por haberles apoyado en las elecciones. Y eso lo podemos discutir, pero hay mucha gente que pensamos así. Bueno, segunda es que pienses una cosa no quiere decir que sea verdad. Bueno, pero sí que hay argumentos para afirmarlo. Lo mismo te digo a ti, por mucho que tú afirmes eso, pues tampoco quiere decir que sea verdad. O sea, esto funciona en las dos direcciones. Ahora, yo tengo muchos argumentos y te puedo dar muchos documentos. Por ejemplo, lo que tú acabas de afirmar de que hoy día el objetivo de Hamas es destruir el Estado de Israel, pues eso, de acuerdo a los documentos internos de Hamas y a sus actuales políticas y las que van realizando en los últimos años, eso ya no es verdad tampoco. Eso fue en un momento determinado. Hoy día eso no es así. Entonces, volviendo al tema de antes, cuando hemos hablado de la democracia, pues vemos que cuando el sistema se intenta desarrollar una democracia en el ámbito palestino, pues empiezan a ponerse palitos en las ruedas para que Hamas, que ha ganado las elecciones, no pueda gobernar. Con la complicidad de una parte de las élites palestinas, que son las de Fatah, Abbas, etcétera, etcétera. Hablamos también de que ese proceso de paz por territorios se suponía que iba a otorgar soberanía a esa autoridad nacional palestina o a ese gobierno palestino o a un posible Estado palestino. Eso no se produjo. De hecho, la colonización y esas colonias que se siguen implantando en Cisjordania se duplica desde el año 94, que es cuando empieza este proceso de Oslo, más o menos, hasta la actualidad. Es que se aumentó el número de colonos que se desplazaban ahí cuando se estaba hablando de hacer un proceso de negociaciones y de paz. Entonces, bueno, la intención no se veía clara. Y luego tú hablas de la economía y la prosperidad israelí, y que si Israel no existiera, pues Palestina viviría mucho peor. Pues es que a lo mejor el problema es que en esos acuerdos de Oslo hubo una serie de protocolos también económicos que lo que hacen es subordinar la economía palestina a la israelí. Es decir, ¿quién controla, Alberto, quién controla la recogida de los aranceles en la frontera que tendría que recogerlos la Autoridad Nacional Palestina? Los recoge Israel por ese acuerdo y luego Israel se los da o no se los da de acuerdo a lo que le interesa. Y así con todo, permite que entren algunas cosas, otras que no. Y en general toda la economía palestina está subordinada a la israelí, no por casualidad, sino porque viven sometidos a una ocupación y a esa colonización. Entonces, claro, hablar de, bueno, es que ahora mismo no van a obtener nada mejor de lo que tenían antes, claro, eso es cierto. Y nunca. Pero eso no quiere decir que tengan que conformarse y dar legitimidad a una situación de colonización y de subordinación. O sea, es que es normal que la gente se rebele contra eso, porque no quieres que te opriman y no discrepo del argumento de la colonización, es decir, es que no hay una colonización, evidentemente. Perdóname, 700.000 colonos en Cisjordania, ¿eso qué es? Pero es un territorio que conquista ¿a quién?
Sí, que conquista Israel. Pero es un territorio que necesita Israel para tener garantía de seguridad. Tú sabes, tú conoces Palestina, conoces Israel. Es decir, desde Cisjordania se puede destruir el aeropuerto internacional David Ben Gurión. Y los acuerdos de Oslo, tú no le puedes pedir a la población israelí, que confíe en los acuerdos de Oslo. Mucha gente confía, pero hay cierta desconfianza, porque es que desde el año 96 hay una oleada brutal de atentados terroristas en Jerusalén, en los famosos souk, en los famosos mercados. Es decir, es que los acuerdos tienen que ser respetados por dos partes. Y la realidad es que cuando hay unas partes radicales, en ambas partes, porque a Rabin le mata un radical, pero hay radicales, y algunos radicales están más organizados, como son Hamas, que no tienen ningún interés en que se avance en ciertas situaciones, ¿no? Entonces, la población israelí lo que quiere, sinceramente, es que los palestinos vivan su vida y que los israelíes vivan la suya. Israel, el territorio, lo que ha hecho Israel económicamente con el territorio que le dan es espectacular. Es decir, si no vamos a poner en cuestión eso, la idea es, si quieres vivir en paz. Esto es importante que se sepa. La irrigación del desierto, las startups, el descubrimiento de gas natural, los pozos que se descubren en el Tamar, el Leviatán, 2011-2012. Cuidado, ¿y a quién le vende el gas? Se lo vende a Jordania, se lo vende a Egipto, con quien tiene paz. Es decir, la lección es, una vez que hay un acuerdo de paz y que esa paz se respeta, hay cooperación económica y prosperidad para los demás estados. Pero, Alberto, cuando se establece una paz en igualdad, es lo que te digo, tú no le puedes imponer esa supuesta paz a alguien cuando le sigues metiendo colonos en ese territorio, que es población alóctona, que no estaban ahí y que en contra del derecho internacional. Esos colonos están explícitamente prohibidos en los convenios de Ginebra. Segundo, estás aprovechándote también de esa mano de obra barata palestina que va a trabajar en Israel. Estás aprovechándote de la subordinación de esa economía y de esos consumidores que reciben los productos. Aprovechándote, a ver, cuidado, también vienen marroquíes a España a trabajar. Es decir... sí, pero es en esta lógica. También había españoles que iban a Alemania y se aprovechaban de nosotros. Sí, un país menos desarrollado utiliza su mano de obra como fuente de ingreso para su población. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que a España o a Marruecos ahora no hay nadie que le condiciona sus posibilidades de desarrollo. En cambio, a la sociedad palestina hoy día están sometidos a una ocupación que limita sus condiciones de desarrollo. Los palestinos, por ejemplo, firmaron unos acuerdos que les permitía tener unas zonas que luego se iban a ir incrementando y, cuidado, muchas de las colonias están en zona C, pero es que la zona C en Oslo, aceptada por los palestinos, no es zona palestina, no es zona bajo la Autoridad Nacional Palestina. ¿Sí o no? Es una zona bajo control militar israelí. Es un servanda. Pero volvemos a lo mismo, porque esos acuerdos de paz por territorios son unos acuerdos que beneficiaban a una parte claramente. ¿Qué ocurre hoy? Has perdido 4 guerras. Sí. Entonces, es decir... Pero es que, mira, Alberto, tú que sabes también de relaciones internacionales y de derecho internacional. Alberto, pero tú sabes de derecho internacional y de relaciones internacionales. Naciones Unidas, la Carta, en 1945, prohíbe la adquisición de territorio por la fuerza. Si es que es así de fácil. Si es que está prohibido. Entonces, que Israel ha ganado 4 guerras, perfecto, pero es que lo que hace es ilegal. Es que sigue manteniendo una situación ilegal. El derecho a la legítima defensa. Pero claro, una vez que te has defendido y has hecho la guerra, no tienes sentido ni estás legitimado para ocupar el territorio. Sin crear perdona, seguridad. Es que ya llevamos 1 hora y aunque yo sé que esto podría dar para mucho más, emplazo a que hagamos... Mira, tenemos conversación, Alberto y yo, para 5 horas. Veo. Más. Os emplazo a hacer otro debate y concretarlo más, en plan, legalidad internacional o no y tal, si os parece, en un futuro. Pero yo me interesaría, ya para cerrar, vuestra conclusión, ¿vale? Que me dierais una conclusión para reforzar vuestros argumentos que habéis dado durante el debate o alguna conclusión que queráis que realce en el debate, ¿vale? Que quede al final, ¿no? Voy a empezar con Diego, ¿vale? Un segundito. ¿Empiezas tú, Diego? Sí. Bueno, pues en esa lógica, ¿no? de plantear esta situación como un conflicto colonial, donde hay un desequilibrio muy importante de fuerzas, pues la comunidad internacional, ya bien sea pues, los estados hasta donde se pueda, o incluso la presión de la sociedad civil,
son las herramientas que pueden modificar esta situación, porque como ha dicho Alberto, cada vez la situación de dominio israelí es mayor. Sí, la situación de facto es más complicada sobre el terreno para la población palestina. En este sentido, pues en línea con lo que dice el BDS, por ejemplo, ¿no? Que pide simplemente pues, pide justicia. Es decir, que aquellas personas que fueron expulsados en el año 48 puedan retornar a sus hogares y que se cumplan las resoluciones de Naciones Unidas al respecto. Piden el fin de la guerra y de la ocupación, que se respete la resolución 242 de Naciones Unidas, que es derecho internacional humanitario, es decir, no se puede ocupar un territorio, es que es ilegal, por la fuerza no se puede conquistar ese territorio. Y la tercera cuestión, pues eso, del fin de la discriminación de esa población palestina en el Estado de Israel, ¿no? Estas tres cuestiones yo creo que permitirían pensar, imaginar un futuro político, social, económico, etcétera, etcétera, donde palestinos vivir en armonía, en coexistencia y de una manera sostenible y armónica. Sí, a ver, yo primero, ya que ha hablado Diego del BDS, me parece el mayor canal de antisemitismo que hay actualmente. ¿Antisemitismo? Antisemitismo, sí. ¿Qué se ha dicho en contra de la población judía ahora mismo? Perdona. Millones de barbaridades, la verdad. Pero si quieres, sí. No, Eugenio, es que decir que esto es antisemita sin haber mencionado ni siquiera a la población judía. Estamos hablando del Estado de Israel, o sea, y de las políticas israelíes, me parece una barbaridad. De un Estado o de todo lo que tenga que ver con un Estado como tal. Por ejemplo, Podemos, recuerdo, que pidió que no se contratara a ningún israelí en los ayuntamientos de donde gobernaba. Pero bueno, eso es un hecho que eso sí que nos daría para otro debate. Eso es lo que te voy a plantear. Si está hablando de Podemos, sí. Podemos hablar del antisemitismo en la izquierda española, pero eso es otro debate. Antisemitismo en general. Pero yo creo que ese es un problema de izquierda, lamentablemente. Israel, después de ganar 4 guerras, que no empieza, la última, iniciada de forma cobarde en el día santo de los judíos, que es el día Yom Kippur, el día que no funciona nada en Israel. Perdóname, Alberto, has dicho 4 guerras que no empieza. Sí, eso he dicho. ¿La guerra del 67 tampoco en Israel? Hombre, si te ponen una pistola en la cabeza, después de ganar 4 guerras... Perdón un segundo, espera un segundo. Ahora Alberto vas a recomenzar. Pero os pediría, a ver, puede que no estés de acuerdo, porque te parece una falacia lo que está comentando Alberto, pero déjale que haga el titular, ¿vale? Pero es que me está diciendo cosas verdad, o sea... Vale, si yo... Vale, vale, puedo comprender lo que quiere decir, pero dejémosle que haga tu speech final, ¿vale? 4 guerras, insisto. ¿Vale? 4 guerras. Vamos a empezar desde el principio. El Yom Kippur es el día del perdón, es el día en el que los judíos no hacen absolutamente nada, no hay televisión, no hay transporte público. Es el año 73, ¿vale? Después de eso, Israel, digamos que una vez ha conseguido una mínima seguridad, se ha dedicado a desarrollar su Estado, a intentar normalizar sus relaciones con el resto de sus vecinos, pasando de la política del gueto a la política de la normalización, creando instituciones inclusivas como la Universidad Hebrea de Jerusalén, de máximo nivel internacional, con 9 premios Nobel, cosa que muy pocas universidades pueden decir, donde hay una crítica al propio gobierno de Israel, donde hay absoluta libertad, cosa que no ocurre en otros lugares. A día de hoy, Israel es un país muchísimo más próspero que en el año 48. Es un país de acogida donde se acoge a cualquier persona que llega, incluyendo, por ejemplo, etíopes, judíos, físicamente negros, que están integrados a la sociedad con sus dificultades y sus procesos, como en todos los sitios. En cambio, Palestina se ha empecinado, o los líderes palestinos se han empecinado en maximizar una serie de situaciones, cosa que es una estrategia equivocadísima, y lo que le ha traído a su población esencialmente es una falta de expectativas brutal, corrupción, pobreza, y eso lo que ha alimentado es la emergencia de grupos como Hamas, que reaccionan frente a una falta de esperanza y que encuentran en la población digamos, un calado necesario para echarse en manos de lo que podría ser en Europa un grupo populista, violento, etcétera. Y la realidad es que tarde o temprano, si se celebran elecciones, ganará Hamas en Cisjordania. Pero eso no es un problema de Israel, eso es un problema de Palestina. La corrupción en Palestina, entre la organización palestina, es brutal. Y claro, la población tú no le puedes pedir
que trague con eso. O sea, no hay ninguna esperanza. Ocurre lo mismo que ocurrió en Egipto con Mubarak. Es decir, es un gobierno violento, no democrático, corrupto. Pues evidentemente la gente votó lo que pudo o lo que no era, incluso si no le gustaba. Entonces, o ponen orden o solucionan la situación o aceptan cosas que a lo mejor no son las que les hubiera gustado en el año 48, o tarde o temprano su situación va a ser mucho peor. Si gobierna Hamas en Cisjordania, es que va a ser mucho peor para la población. Es que la población en Gaza vive un verdadero infierno. La población en Gaza sufre represión y sufre el gobierno. Y sufre ya que dura un mogollón de años, ¿no? Bueno, eso sufre un también. bloqueo, es decir, si tú tienes, pero no solo es un bloqueo por parte de Israel. Hay una frontera que es con Egipto y con Egipto tiene sus dificultades, cuidado. Sí, no he dicho que solo sea Israel. No, si te digo que sufre un bloqueo, que eso también le añade dificultades a la población que vive allí. Y a Jamás. Que se han quedado en el tintero muchas cosas. Me hubiera gustado hablar del muro, ¿no? De Cisjordania, ¿no? De israelí. Me hubiera hablado del muro que también está en el Sahara Occidental, ¿no? Ideado también con la ayuda de israelíes. Esas similitudes, ¿no? Del nuevo primer ministro israelí, ¿no? Cómo puede o no cambiar la relación, ¿no? Hay muchas cosas que se me quedan en el tintero. Yo sé que seguramente no estaréis de acuerdo. Por eso os emplazo, porque me ha gustado el debate, porque he conocido cosas y de perspectivas diferentes a las que tenía en un principio. Si os parece, hacer un debate en el futuro donde ahondemos en eso. Si os parece... Y además, Eugenio, Alberto sé que sabe mucho también de las políticas de Netanyahu. Sabe mucho. Perdona, y que no te escuchas. No, te decía que también sé que últimamente has estado investigando y sabes mucho de las políticas de Netanyahu y de, y de sus políticas y demás. Y seguramente poder encontrarnos de nuevo para hablar y demás aprenderemos un montón. Sí, yo sí que quiero decir una frase. De verdad, la mejor manera de conocer Israel es viajar a Israel, conocer a la gente, comer en sus calles, visitar Haifa, visitar Nazaret, ir a Beerseba. De verdad, Israel tiene una imagen internacional cada vez mejor, pero sobre todo en España muy, muy negativa. Y yo cuando doy clase, yo doy clase de Oriente Medio y invito siempre a alguien de la embajada israelí y a alguien de la embajada o de la representación diplomática o paradiplomática palestina. Y te preguntaría una cosa muy, muy cortita, Alberto. ¿Por qué crees que hay esa visión tan negativa desde España de Israel? Bueno, España es un país muy antisemita, pero no de ahora. Es un país profundamente antisemita. Eso, porque la población española tiene una visión antisemita, ¿ya le tiene manía a Israel? Hombre, yo creo que es una razón suficiente. En España hay pueblos que se llaman matajudíos. Yo recuerdo cuando éramos pequeños se decía no escupas que es de judíos. Hay expresiones como no seas ladino. Sí, o perro, decir, perro judío. Sí, yo he escuchado perro judío. Sí, pero tú no crees... en la cultura nuestra, lamentablemente. Pero no es algo que se asocie inmediatamente a Israel. O sea, ese antisemitismo se asocia pues contra la población judía. Cuando la población española le tiene un poco de manía a Israel, a lo mejor es por las políticas que realiza Israel en Oriente Medio. Yo sinceramente pienso que hay un antisemitismo de fondo lamentable contra el que nosotros luchamos en mi universidad. Nosotros hemos hecho un observatorio de islamofobia y vamos a ampliarlo a antisemitismo y creo que la base de ese elemento peyorativo pues es el antisemitismo cultural español. Pero lo que iba a decir es invito a los dos y es verdad que lo agradecen mucho y las personas que vienen pues son excelentes y dan una visión y expresan su punto de vista y yo lo agradezco. Además yo no les digo ni de qué tienes que hablar ni de qué no tienes que hablar y no intervengo. Pero los alumnos me dicen, los palestinos tienen razón en muchas cosas, pero yo he descubierto muchas cosas de los israelíes que no les conocía y que yo creía que eran de otra forma. Es que lo que hay que hacer es hablar, conocer, viajar, de verdad, ir a Israel. Salvo en el aeropuerto de Ben Gurión, todo es bueno. Yo, Alberto, también les recomendaría a todos los que quisieran conocer Israel que visitaran los territorios ocupados. Bueno, porque ahí van a ver la visión también de las políticas públicas israelíes sobre las personas que no son judías.
Pero mucha parte de ese territorio, las políticas no son del Estado de Israel, sino que son de la Autoridad Nacional Palestina. Perdóname. En la zona, tú hablabas de Tú lo has Nakul, dicho antes. Espera. Si es que lo has dicho tú antes. La mayor parte de ese territorio de Cisjordania, el 65%, es zona C. Ahí el control es militar israelí. pero no es el territorio más poblado. Las principales poblaciones están y se gobierna sobre personas, Si os no sobre parece, territorios. Alberto, que que en Jenin están entrando los soldados israelíes cuando quieren. Es una ciudad gobernada por la Autoridad Palestina donde Israel viola su soberanía cuando quiere. O sea, Antonio, yo creo que debes organizar la segunda parte. Sí, lo estoy viendo. Si os parece bien, bueno, ya hablaremos. Muchas gracias a los dos, de verdad. Me ha gustado mucho el debate y ha sido un debate muy educado. Que no tal. Y os espero en la próxima. La bimodalidad, si no hubiera habido violencia. Claro. Muchas gracias. No, absoluto. Muchísimas gracias por vuestra presencia aquí. bueno, muchas gracias, Alberto. Y Hasta luego. Hasta la próxima. Bueno, lo dejamos aquí. Muchas gracias por seguirnos hasta el final. Esperemos que os haya gustado. Darle a me gusta y suscribir al canal. Es algo bastante importante. También sabéis que estamos en redes sociales, donde subimos contenido a diario. Y también escribid en comentarios qué os ha parecido el debate, qué debates creéis que hagamos en el futuro, es algo que nos interesa, ¿no? Para futuros debates. Y también, bueno, informaros, recordaros, sabed que el próximo martes hablaremos de los delitos de odio. Existe un auge de los delitos de odio en España. Esto lo haremos el próximo martes. Salud, hasta el próximo programa.